Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 128. El rey de Dressrosa en apuros. El nuevo mundo, Dressrosa. Majestad. Nos piden que ayudemos a reconstruir. Esta vez se están comportando de forma muy agresiva con nuestros subordinados. ¿Qué debemos hacer? El actual rey de Dressrosa, Riku-Doldo III, de 34 años, sintió dolor de cabeza por lo que estaba sucediendo. ¿Por qué esos bastardos del gobierno mundial seguían causándole problemas? Ve y dile a toda nuestra gente que se retire del área que hemos asignado a la gente del gobierno mundial. Si vienen a buscar problemas, no les hagas caso e ignóralos por un tiempo. Entendido, Majestad. El subordinado salió muy rápidamente para transmitir las órdenes del rey. Dressrosa, o más específicamente, el rey Riku, fue uno de los pocos reyes que se atrevió a no ayudar en la campaña de construcción de las nuevas sucursales de la agencia de manga. Esto se debe, por supuesto, a muchas razones. Tiene muchas demandas sin respuesta del gobierno mundial que ya formuló en la reunión anterior de Leveling y en otras ocasiones. Eran exigencias tanto económicas como políticas, como las de todos los reyes bajo un gobierno mundial. Pero el gobierno mundial siempre los había visto como hormigas, así que nos molestaron en tomar sus demandas como prioridades serias. Por eso, el rey Riku se negó a ayudar a construir la sucursal de la agencia de manga como forma de protesta. Anata, ¿por qué no bajamos un poco la cabeza? Este gobierno mundial del que estamos hablando, como sabes, esas personas que usan máscaras aún no han interferido en este asunto, me hacen sentir muy incómodo. Esta vez habló la reina, la esposa de Riku, una hermosa mujer de unos 30 años, que guarda ciertas similitudes con su hija Scarlett y su futura nieta Rebecca. Pero en ese momento su expresión era de ansiedad. Junto a ella estaba una niña de 10 años, pelirroja y con mejillas sonrosadas, que parecía muy linda. Esta niña fue la primera princesa, Scarlett. Querida, no sería nada grave, al gobierno mundial le importa su imagen y su reputación, así que aunque me exceda un poco, no me harán nada, e incluso podrían tomar en serio nuestras demandas. Auge. Lo que sucede. El Palacio Real tembló cuando se produjo una explosión. Scarlett estaba tan asustada que se encogió en los brazos de su madre, temblando. La enorme puerta de piedra fue derribada a patadas por un agente enmascarado que lideraba a unos hombres que también llevaban máscaras extrañas. Muchos de los guardias del ejército real de Dressrosa se quedaron atrás, gimiendo de dolor o desmayándose con las extremidades rotas. Entremos. Al hombre que voló la puerta de piedra de una patada no le importó el ruido que hizo, sino que siguió su camino tras derribar la antigua puerta de la muralla que rodeaba el Palacio Real. La puerta del palacio en sí no merecía ningún esfuerzo. Un simple empujón del mismo hombre generó una poderosa fuerza de expulsión desde su mano y la hizo volar por los aires. Los sirvientes dentro del palacio corrían como pollos sin cabeza. Muy rápidamente, el grupo de agentes del CP0 llegó al Salón Real, donde la Guardia Real se reunió en filas frente a Riku, su esposa y su hija para protegerlos. Obviamente, la situación se estaba descontrolando. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pueden los agentes del gobierno mundial comportarse de forma tan irracional en mi casa? Riku habló en voz baja, con un tono de ira reprimida, pero aún así, tenía que calmar la situación a toda costa. Esta vez se equivocó. Al gobierno mundial no le importó en absoluto su imagen en esta ocasión. Se dejaron intimidar muy rápidamente justo después de que mostrara un poco de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el gobierno mundial decidió usarlo como ejemplo. ¿Podría morir aquí hoy? Riku-Doldo III, hijo de Riku-Doldo II, usted ascendió al trono hace 10 años con la bendición del gobierno mundial. Durante todo este tiempo, el gobierno mundial ha apoyado a la familia real Riku, pero cuando llegó un decreto importante del gobierno mundial que requería una implementación urgente, usted rechazó la ayuda condicionada para la creación de la sucursal de la agencia de manga e ignoró nuestros repetidos llamados sin vergüenza.
Aquí y ahora declaro que eres un rebelde y estás condenado a muerte. Todos los presentes en la sala temblaron al oír eso. ¿Te atreves a ir contra el rey? No os permitiremos tocar al rey salvo sobre nuestros cadáveres. Los soldados del ejército real de Riku aullaron mientras apretaban con fuerza las empuñaduras de sus espadas, listos para luchar hasta la muerte. Esta atmósfera aterradora y el anuncio de la ejecución de su padre aterrorizaron a Scarlett, de 10 años, y por mucho que su madre intentara calmarla, no lo consiguieron. Al jefe del CP0 no le importaba que los guardias le bloquearan el paso hacia el rey Riku. A sus ojos, eran como hombres de papel que podía destrozar con facilidad. Cuando terminó su labor como juez, no esperó a que el rey Riku asimilara la situación y se movió con velocidad invisible usando Zoro. En el momento en que el rey Riku parpadeó, se encontró elevado en el aire por el jefe del CP0, quien fácilmente lo agarró por el cuello con una sola mano. El rey Riku era alto, pero el jefe del CP0 era más alto. Kof, tú. Rey Riku, esta fue una decisión muy difícil de implementar, pero tenías que ir en contra del gobierno mundial en una situación tan grave, ¿acaso te volviste estúpido? Ahora, la familia real Riku va a desaparecer por tu culpa. Si vas a culpar a alguien, cúlpate a ti mismo. Ahora, vete a morir, deja ir a mi padre. Villano enmascarado, deja ir a mi padre. Antes de acabar con la vida del rey, el jefe del CP0 se sorprende cuando una niña pequeña le golpea la pierna con sus bracitos. Riku vio esto y sintió lástima por su hija por mostrar una actitud tan vergonzosa. Realmente estaba al límite de sus pensamientos, no creía que el gobierno mundial fuera tan estricto como para convertir un asunto trivial en un asunto tan grave. No es que rechazara su pedido, ¿verdad? Solo se había negado a ayudarlos un poco. Pero mira de dónde lleva esto. La ejecución de un rey no fue un acontecimiento menor, no fue un rey cualquiera, sino el rey de Dressrosa. Esto tendrá consecuencias significativas y negativas para los gobiernos del mundo. El jefe del CP0 levantó la pierna, queriendo apartar a Scarlett de una patada, pero al instante siguiente, se glorificó en su lugar, que si se movía un poco más, se enfrentaría a la muerte. El rey Riku se soltó de las manos del jefe del CP0 y su esposa corrió a apartarlo del bastardo enmascarado. Los guardias del rey pensaban que el enmascarado no se atrevía a matar al rey y que solo lo estaba asustando. Pero al instante siguiente, un poderoso haki del conquistador que inicialmente estaba enfocado únicamente en el líder del CP0 explotó. Los demás miembros del CP0 sintieron como si les hubieran aplastado la cabeza con un poderoso martillo. Si no fuera por las máscaras que ocultaban sus rostros, todos podrían ver sus pálidos rostros. Un hombre entró en la sala, al instante siguiente apareció arrodillado frente a la niña, acariciándole suavemente la cabeza antes de decirle con una sonrisa: no te preocupes, todo saldrá bien. Capítulo 129. Abriendo una tienda de arte en Dressrosa. No te preocupes, todo saldrá bien. Rob le dio una suave palmadita en la cabeza a Scarlett. Antes, la niña había contenido sus lágrimas con fuerza cuando intentaba salvar a su padre, pero cuando vio al hombre con una dulce sonrisa frente a ella, ya no pudo contener las lágrimas. Rob tomó en brazos a la niña que lloraba y la llevó con su madre, que aún estaba atónita por lo que estaba sucediendo. El rey Riku había estado mirando a Rob con asombro desde que entró en el salón real. Él conoce a este hombre. ¿Qué haría un pirata tan peligroso como él en su propia casa? No, lo importante ahora es que está muy agradecido a Rob por haberle salvado a él y a su hijo. Todo lo demás es irrelevante. Rob se giró hacia los agentes del CP0, que seguían paralizados bajo su presión, sin poder mover un dedo. Una vez que disminuyó la presión sobre el jefe del CP0, pudo moverse con facilidad. Ya veo que quieres proteger a la familia real rebelde, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, espada celestial? La única persona que puede hablar a pesar de la terrible presión es el jefe del CP0. Bueno, yo los estoy protegiendo, ¿qué puedes hacer al respecto? Jefe del CP0. Levantaste esa pierna intentando patear a la niña, ¿verdad? Rob señaló con el dedo la pierna izquierda del jefe de CP0. Antes de que este último pudiera comprender lo que estaba sucediendo, sintió un dolor aterrador en la pierna izquierda. Aunque tenía una gran resistencia al dolor, el dolor de un rayo que le impactó en la pierna izquierda y le hizo arder las venas, le provocó ganas de gritar con todas sus fuerzas.
El jefe del CP0 cayó al suelo sujetándose la pierna izquierda, tratando de no gritar. He estado viendo esta farsa durante algún tiempo y hasta ahora no esperaba que fuera una escoria por intentar patear a un niño pequeño, eso es solo un castigo menor. Vosotros, llevaos a vuestros amigos y largaos de aquí. En el momento en que la presión del Aki del Conquistador desapareció de ellos, corrieron hacia su jefe herido, lo tomaron y desaparecieron del lugar con el rabo entre las piernas. En medio del pacífico reino de Dressrosa, surgió de la nada una tienda de arte, asombrando a los presentes. Los miembros del gobierno mundial que aún estaban construyendo su sucursal de la agencia de manga sentían odio. ¿Por qué parecía tan fácil construir un edificio tan grande? No, simplemente fue fácil para su oponente. Hasta el momento, el gobierno mundial no ha dado con una explicación para la habilidad de Rob de hacer aparecer nuevas tiendas de arte de la nada. Lo más probable es que se tratara de la habilidad de la fruta del diablo, pero ¿de qué fruta del diablo? Esto aún se desconocía. Lo más aterrador es, ¿cuántas frutas del diablo habrá comido este hombre? Se ha confirmado la capacidad de la fruta de papel. Se confirmó el poder de la fruta del rayo. Este hecho fue precisamente lo que puso patas arriba al gobierno mundial en los últimos días, después de que se enteraran de la pelea de Rob contra Barba Blanca. El gobierno mundial estaba aterrorizado por este asunto. No era la primera vez que alguien desafiaba el sentido común y obtenía dos habilidades, pero cada vez que esto sucedía, el caos se apoderaba de todos los rincones del mundo. La cuestión es que el gobierno mundial no puede entrar en conflicto físico con Rob por una razón que solo conocen los 5 ancianos. Mientras la reina mundial no desee molestar a Rob, el gobierno mundial no puede hacerle nada. Podría decirse que Rob es la persona más libre en alta mar en este momento. Volvamos a Rob, esta es mi tienda de arte, creo que ya has oído hablar de ella. Junto a Rob estaban el rey Riku, su esposa y su hija. La expresión de la familia real estaba llena de emoción. Después de que Rob los salvara de la aniquilación inevitable, le estuvieron tan agradecidos que se convirtió en su benefactor eterno. Desconocían por qué los agentes del gobierno mundial no se atrevían a oponerse a Rob, pero no les importaba. Lo importante es que sobrevivieron al desastre, y todo gracias a este hombre que llegó a Dressrosa con una clara intención comercial. Sí, Rob ha venido a Dressrosa para instalar su tienda de arte aquí, en este famoso reino del Nuevo Mundo. Anteriormente, se había teletransportado de Ohara a la isla Whole Cake. Pasó algún tiempo con Lin, quien lo regañó por suspender la emisión del manga de One Piece, pero también recibió elogios por el buen anime que comenzó a mostrar. La personalidad de Lin era contradictoria, así que Rob no tuvo más remedio que seguirle la corriente. Después de que Lin se entera de que Rob luchó contra Barba Blanca hasta lograr un empate, su actitud hacia él se vuelve más amistosa. Su deseo de tener sexo con él también se volvió más brutal. Si no hubiera huido, hoy habría engañado a su esposa. A continuación, Rob voló desde Totoland hacia Dressrosa, que estaba relativamente cerca. En el momento en que llegó a Dressrosa, pudo percibir una fuerte intención asesina en el Palacio Real, así que llegó y se escondió cerca, observando el evento de principio a fin. A raíz de los acontecimientos de hoy, se dio cuenta de que los cambios que su aparición había provocado en el mundo eran demasiado grandes. Si no hubiera decidido venir hoy a Dressrosa, toda la familia real Riku habría perecido hoy, y no habría ni Violet ni Rebecca en el futuro. Puede que haya habido muchos cambios que aún no haya descubierto. ¿Pero se arrepentirá Rob? No, este era un mundo nuevo, los cambios eran inevitables, así que aceptaría cualquier cambio que ocurriera y salvaría a tantas personas como fuera posible que se vieran o se vieran afectadas por él. ¿Quién se iba a imaginar que una persona malvada como Big Mom se convertiría algún día en su aliada, y que además estaría dispuesta a entregarse a él? Se trata de un cambio bienvenido. En el futuro habrá menos enemigos y más aliados poderosos. Oni-san. Rob Oni-san. ¿Puedo entrar a la tienda ahora? Rob salió de sus pensamientos, bajó la mirada y vio a la adorable niña Scarlett aferrada a su bata. Por supuesto que puedes entrar, lo he dejado todo gratis para ti dentro, puedes divertirte, mi pequeña. Desde que él la salvó, ella lo llama Omi-san. Tal vez Rob era mayor para ser su padre, pero que lo llamara hermano mayor lo hacía feliz. Gracias, Oni-san. Scarlett corrió hacia su madre y le susurró lo que Rob le había contado.
Su madre se puso muy contenta, luego tomó a su hija y fue a explorar lo que había dentro de esa legendaria tienda, tan alabada por todos los que la ven. El rey Riku se quedó atrás para acompañar a Rob. Capítulo 130. El manga heredero del mundo lanza su primer volumen. Reacciones dispares. Hoy fue sábado. El día en que el gobierno mundial decidió desvelar su gigantesco proyecto, nunca antes visto. Tras un minucioso estudio de aproximadamente un año por parte del gobierno mundial, se supo que el nuevo arte llamado manga tenía una gran oportunidad para cambiar el rumbo del mundo. Si consiguen entrar y controlar el mercado de este arte, su dominio sobre el mundo se hará aún más fuerte. Pero el problema es que hay otra persona que ya ha logrado entrar en este mercado antes que ellos. No solo entró, sino que fue quien estableció este arte en primer lugar. También lo aprobó con la máxima calificación. El gobierno mundial no quería hablar de que Rob ya había obviado el mercado del manga y entrado en el del anime porque eso les estaba causando mucha vergüenza. Lo que mejor hacen para vencer a su oponente es la cantidad de tiendas de arte que tienen cada uno. Tenían una clara ventaja sobre Rob en cuanto al número de sus tiendas de arte, donde lograron establecer 180 sucursales de la agencia de manga en todas las regiones marítimas, con la capacidad de extender este número para superar la marca de 200. Sin contar instalaciones gubernamentales como Marineford, bases navales, Enies Lobby, Impel Down y el cuartel general principal de la policía del gobierno mundial. Se han establecido 169 sucursales en países afiliados al gobierno mundial. Excepto por la nación Inbel, cuyo gobernante es Rob, después de que éste lograra arrebatársela al gobierno mundial por la fuerza en el pasado. Y 10 de ellas fueron creadas por la fuerza en países no afiliados, pero estos 10 países no afiliados ya habían sido sometidos a anexión forzosa años atrás, como la isla Gyojin. Rob lo sabía, pero no sentía ninguna amenaza. ¿Cómo podían derrotarlo a él, alguien con un sistema, simplemente utilizando medios convencionales? Lo más fácil para Rob es abrir tiendas de arte. Es una pena que no tenga suficientes, porque si no, inundaría el mundo con sus tiendas. Pero tiene en cuenta muchos factores antes de abrir una nueva tienda de arte. La última tienda de arte que abrió en Dressrosa también se debió a estos factores. El gobierno mundial no ocultó su intención de superar a Rob en este campo. Estaban utilizando todos sus recursos para aplastar a Rob y vencer a su manga de One Piece. Por eso el manga El heredero del mundo apareció por primera vez en este mundo. Convertirse en el primer manga aprobado por el organismo rector mundial. Sea bueno o malo, pasará a la historia por todo lo alto y quedará registrado como el primer manga de la historia. Estaban tramando un plan realmente insidioso. Cambiarían la historia una vez que Rob muriera y se apropiarían de todos sus logros. Manga, anime, tiendas de arte. Todo eso pasará a ser propiedad de ellos tras su muerte. Bueno, va a morir, ¿no? Por muy fuerte que sea, seguramente morirá. Pero el gobierno mundial es inmortal, lo será para siempre, cambiarán la historia como solían hacerlo. Rob puede disfrutar del protagonismo ahora, pero le arrebatarán todos sus logros futuros una vez que muera. Este fue un buen plan del gobierno mundial. Desafortunadamente, lo que no sabían era que su plan era imposible de tener éxito. Grand Line, Alabasta. Ven a ver esto. El tan esperado manga por fin ha publicado su primer volumen. Ven a ver esto. El tan esperado manga por fin ha publicado su primer volumen. El sábado por la mañana temprano, algunos hombres guapos y mujeres hermosas, con ropa muy reveladora, comenzaron a recibir a sus primeros clientes en la agencia de manga. La agencia de manga era una agencia oficial que había obtenido su licencia del gobierno mundial. Una herramienta gubernamental por excelencia. A diferencia de las tiendas Rob, que no tienen ningún permiso. La función de esta agencia es imprimir y publicar el manga que los ciudadanos del gobierno mundial crearán a partir de ahora. Este fue el comienzo de la gigantesca agencia de manga que podría considerarse la competidora más fuerte de la compañía artística de Rob en el futuro. Los habitantes de la capital, Alabasta, entraron con entusiasmo en la agencia de manga. Había gente desinteresada, pero cuando vieron a un grupo de mujeres hermosas vestidas con el famoso traje de baile de Alabasta, se sintieron inmediatamente atraídos. El gobierno mundial estaba utilizando una táctica vil de marketing.
Dado que la tienda de arte no publicaba ninguna actualización nueva, últimamente estaba desierta. Este era el mejor momento que la agencia de manga podía aprovechar. Durante el último mes, miles de personas del gobierno mundial se concentraron para publicar el manga a tiempo bajo la terrible presión de los 5 ancianos, quienes a su vez sufrían una presión aún más aterradora por las palabras de su gobernante. Tienes menos de un mes para crear un manga que pueda competir con Rob. El mes casi había terminado, pero de alguna manera llegaron a tiempo. El mundo estaba entusiasmado, el gobierno mundial se había metido de alguna manera en el mundo del entretenimiento. Esto es algo que nadie esperaba hace apenas un año. ¿Quién podría haberlo predicho? Solo un loco creería algo así si lo hubiera oído antes. Pero ahora es real, y ya ha sucedido. Millones de personas en todo el mundo han comprado el manga de World Government. Lo cual no era nada caro, tenía el mismo precio que en la tienda de arte. 1000 bayas por libro. Al principio las cantidades eran limitadas, por lo que cada persona solo podía comprar un libro. En Alabasta, en Dressrosa, en Elysia, en Ballywood, en Butter 7, considerada una ciudad principal y no un país, en Sabaody, en Flevance, en Goa, en Provence, en Kano, en Ryukyu, Pescadores, en Lulusia, en Drum, en Germa y muchos otros países. Las opiniones sobre el nuevo manga del gobierno mundial fueron variadas. Algunos dicen que es muy bueno. Y algunos dijeron que es muy malo y que no se puede comparar en absoluto con One Piece. Algunos se han sentido decepcionados tras haber tenido grandes esperanzas. Y algunos elogiaron mucho el manga. Incluso hay quienes afirman que One Piece no le llega ni a los talones al heredero del mundo. Sí, el manga del gobierno mundial se llama El heredero del mundo. Era una historia ficticia basada en el mundo de One Piece y en algunos hechos comunes sobre el orden mundial que prevalecía hace 800 años. El resumen de la historia trataba sobre un hermoso caballero de ojos rojo rubí que nació en la tierra de los dragones, los cuales se extinguieron hace 1000 años. Fue el único ser humano que apareció sin causa natural alguna en la isla del dragón, una isla que jamás había sido pisada por humanos y que se consideraba una leyenda local. La historia se desarrolla hace miles de años, cuando el mundo estaba gobernado por una raza de gigantes malvados que asolaban el mundo debido a su gran número, su enorme tamaño y su poder abrumador. Hace 1000 años, los gigantes gobernaban el mundo. No existía un gobierno mundial como lo conocemos hoy, solo un mundo primitivo en el que los gigantes aplastaban a todas las razas que se negaban a someterse y las enviaban a la extinción. El manga retrató esa época de la forma más fea posible, dejando a los lectores con un miedo creciente a los gigantes. Esto suponía una enorme diferencia entre cómo Rob retrató a los gigantes en One Piece y cómo el gobierno mundial los retrató en Heredero del Mundo. Combinado con el anime Ataque a los Titanes, los humanos han llegado a tener mucho miedo a los gigantes. Era una época oscura, pues un rey gigante extremadamente temible gobernaba el antiguo reino. Debido a ese rey malvado, los gigantes bajo su mando se habían vuelto aún más siniestros. Oprimieron al mundo y causaron destrucción por doquier durante 2000 años. Hasta que nació la reina dragón de la tierra de los dragones legendarios. La calidad del dibujo y el coloreado era promedio. No se puede comparar en absoluto con el manga de One Piece, pero sí se pueden apreciar similitudes entre ambos. La historia era asombrosa y despertó la admiración y la curiosidad de muchos, pero la mayoría de los lectores la consideraron demasiado fantasiosa y llena de fantasía y lógica, ya que el autor del libro no logró resolver muchos agujeros en la trama, lo que provocó una disminución de la calidad. Pero en general no fue un mal comienzo. Rob cerró el tomo de El heredero del mundo y se sumió en sus pensamientos. No era un ignorante como todos los que habían leído el manga. ¿Podría haber algo de verdad en esta historia? Eso mismo pensaba Rob. Tenía una sensación familiar hacia esa reina dragón. ¿No puede ser Daenerys Targaryen? Por lo tanto, ella solo podía ser la actual reina mundial. Capítulo 131. Heredero del mundo de Bleach. Esto no me entusiasma en absoluto. El autor es demasiado aficionado. Miau dejó a un lado el manga Heredero del Mundo mientras expresaba su última opinión sobre él. El joven Miau seguía en la isla de Grum. Había estado a punto de morir luchando contra los Shiki días antes, por lo que tenía que permanecer en la enfermería recuperándose de sus heridas. Desde su aplastante derrota a manos de Shiki, está tan entusiasmado por volver a entrenar que la derrota no le ha supuesto ningún revés.
Al contrario, gracias a ella, ha despertado a la realidad. Estaba muy lejos de poder competir con gente como Shiki y Rob. Esas personas representaban la cima del poder en este mundo. Estaba agradecido a Rob por haberlo salvado de ese loco de Shiki, pero su orgullo le impidió decirle una palabra de agradecimiento, aunque aún lo recuerda en su corazón. El único entretenimiento que ha recibido últimamente ha sido la aparición de un nuevo manga. Al principio, pensó que se trataba de un nuevo manga sobre ese hombre, pero cuando vio que estaba producido por el gobierno mundial se sintió decepcionado. Como esperaba, el manga no era de su gusto. Era pobre en cuanto a la representación de la realidad, parecía un cuento de hadas. ¿Caballero dragón? ¿Qué era eso? ¿Gigantes malvados? Esto probablemente sea una mentira. ¿Historia de hace 800 años? Esto es una mentira comprobada. ¿Cómo puede el gobierno mundial, conocido por su inquebrantable afán de ocultar cualquier cosa sobre la historia, dibujar un manga histórico? Hasta un idiota podría decir que eso es una tontería. ¿Y quién no sabe que los gigantes son una raza amable y valiente? El interés de Meowth por este manga fue disminuyendo progresivamente a medida que continuaba leyendo, hasta que finalmente dejó el libro a un lado. Esto fue decepcionante. Y Meowth no era el único que pensaba así. Enohara. El joven Doflamingo tiró el libro de manga riéndose de su estupidez, después de leer una y otra vez el manga de su profesor que le hacía hervir la sangre. Se sintió estúpido mientras leía el manga del gobierno mundial. El secreto que conocía sobre ellos podría haberse convertido en una mejor historia de manga si hubieran tenido más cuidado con este asunto. Jajaja, ¿acaso creen que el mundo siempre permanecerá ignorante sobre el falso trono vacío, por lo que quisieron cambiar este hecho y prepararse para revelarlo públicamente? Interesante. En el barco Roger. Jajajajaja, ¿qué clase de broma creen que pueden competir con nuestro amigo con esta basura? ¿Qué es esta reina dragón o una reina tortuga? ¿Existía hace 800 años una protagonista femenina tan bella? Mi corazón se acelera solo con mirar sus ojos rojos. Tiene unos pechos realmente enormes, envidio al gobierno mundial por semejante belleza. Ojalá yo también hubiera nacido en la tierra de los dragones hace 800 años. Jajajaja Buggy, serás aplastado por los malvados gigantes en ese momento. En el castillo de Pangea, el salón del trono vacío. La voluptuosa figura de una mujer glamurosa estaba sentada en el trono. Su rostro estaba cubierto por una bruma onírica y solo se podían ver líneas faciales afiladas y unos ojos rojos como la sangre. Cuando terminó de leer el nuevo manga, el libro se incendió, reduciéndolo a cenizas en un instante. ¡Qué tontería! ¿Se supone que soy yo? Se apoyó la mano nacarada en la barbilla, sentada, mientras pensaba en lo que acababa de leer. Bueno, ya hay algunos puntos correctos, veo esto. Esos viejos todavía no se han olvidado de sí mismos. Bueno, has pasado la prueba. La reina del mundo se levantó del trono vacío, vestida con su túnica negra, tan larga que tocaba el suelo a lo largo de varios kilómetros, y con su larga corona, también negra, pero con una sección dorada tallada en forma de dragón oriental. Su cabello era rojo sangre, del mismo color que sus ojos. Al ponerse de pie, se podía apreciar su pecho voluptuoso y sus largas piernas. Apareció en todo su esplendor. Cuando la niebla que rodeaba su rostro se disipó, se reveló un hermoso rostro, ligeramente idéntico al dibujado en el manga como el caballero dragón. Imusama bajó las escaleras, y cuando llegó al lugar donde estaban arrodillados los 5 ancianos no dijo ni una palabra más, sino que continuó su camino hasta que desapareció del salón. Pero... asegúrate de esparcir sus cartas tanto como puedas entre tus mangas basura, cuando One Piece se actualice, comenzará el verdadero caos. Sus últimas palabras seguían resonando en el salón, y los 5 ancianos que las oyeron no pudieron evitar tragar saliva con nerviosismo. Obviamente, su manga no estuvo a la altura de las expectativas del señor. Esto fue vergonzoso para ellos. Ni siquiera lograron que exclamara de admiración por una sola vez, como solía hacer con One Piece. Los 5 ancianos sintieron remordimiento y tristeza. Incluso copiaron a la protagonista femenina de la historia de su propio señor en honor a sus grandes sacrificios por este mundo, pero a él no le gustó. ¿Qué pueden hacer ahora? ¿Deberían motivar a esos pintores perezosos para que pinten mejor? ¿O deberían añadirle un toque de comedia? Pero aquella oscura época de hace 800 años fue de todo menos comedia.
Bueno, aunque el 80% de la historia era una tontería inventada, al menos el 20% era cierto. Los 5 ancianos suspiraron antes de levantarse de su posición de rodillas y ponerse a trabajar. Al día siguiente, inesperadamente, se lanzó una nueva actualización del manga Bleach. La fecha de lanzamiento del volumen se ha cambiado al domingo, el mismo día en que se lanzó One Piece. Rob hizo esto para frenar el impulso del gobierno mundial y recordarles quién es el padre de esta industria. Fue una competición justa. Bleach sigue aquí, aunque One Piece esté en pausa. Cuando se publicó el nuevo volumen, se acalló todo el revuelo causado por el manga del gobierno mundial en las islas que tenían una tienda de arte en su territorio. Incluso los dragones celestiales, que llevaban desde ayer tocando tambores a favor del heredero del mundo, se detuvieron y corrieron frenéticamente a comprar tomos de Bleach. Esto se convirtió en un hábito, simplemente no podían resistirse, necesitaban leer el nuevo volumen de Bleach a toda costa. Especialmente después de que el último arco argumental apareciera al comienzo de una guerra devastadora entre los Shinigami y los Arrancar. Para su decepción, sin embargo, este nuevo volumen no trataba sobre la guerra que se avecinaba. El mundo enmudeció mientras los habitantes del mundo pirata comenzaban a leer los nuevos capítulos con curiosidad. Resulta que este arco argumental contiene un flashback sobre el pasado de Aizen en la Sociedad de Almas. El arco argumental fue corto y original, pero gracias a él, todo el mundo supo qué clase de persona era Aizen. ¿Quién se iba a imaginar que un simple Shinigami ordinario superaría a figuras como Shinji Urahara? Meowth terminó de leer el nuevo volumen rápidamente porque ya estaba en la tienda de arte incluso antes de que se lanzara la nueva actualización. No estaba tan decepcionado como quienes esperaban el inicio de la guerra y la pelea de Ichigo contra Ulquiorra. Esta parte de la historia era necesaria para comprender la verdadera naturaleza de Aizen. El joven Meowth quedó asombrado por la astucia y la meticulosidad de este hombre. ¿Quién se habría imaginado que incluso el nacimiento del protagonista había sido planeado con tanto esmero? De hecho, no solo Meowth quedó impactado por los acontecimientos de Bleach hoy, sino que todos los fans de Bleach quedaron absolutamente conmocionados. El prestigio de Aizen en sus corazones se volvió aún más misterioso. Capítulo 132. Los cambios políticos en Fleabane. Entonces, así son las cosas, sí, creo que he aclarado un poco el tema de la escritura de historias. Ese cabrón de Rob es realmente creativo, eso es indiscutible. Pero como sabéis, no estamos compitiendo con la historia de Bleach, nuestro verdadero enemigo es la historia de One Piece. Pero One Piece no está disponible en este momento, Rob ha vuelto a actualizar Bleach justo después de nuestro calendario de actualizaciones, ¿acaso esto no significa una declaración de guerra? ¿Declarar la guerra? Despierta. Ya nos la ha declarado 2 veces. ¿Acaso no nos ha arrebatado ya 2 reinos y los ha convertido en países vasallos? Sí, lo hizo, pero si quiere apoderarse a ese reino muerto, que se lo quede. Nos ha hecho un gran favor esta vez. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, pero no podemos olvidar el reino del Mbel. No lo olvidaremos, volverá a ser nuestro reino una vez que él muera. Ahora, hablemos de lo importante. ¿Qué vamos a hacer con el creciente auge de Bleach? ¿Qué podemos hacer? Bleach lleva casi un año en emisión, tiene una larga trayectoria, millones de fans y una gran historia, ¿cómo podemos competir con eso? Eso es lo que deberían pensar los autores que contratamos. Chicos, no conseguimos la alabanza del Señor, pero al menos pasamos la prueba. Es mejor que la muerte. El debate entre los 5 ancianos se intensificó. Desde la llegada de Rob y el manga, tales discusiones se habían convertido en una costumbre para ellos, y su trabajo se había visto enormemente sobrecargado por su culpa. En todo aquello en lo que Rob estuviera involucrado, tenían que perder. Esto realmente hizo que lo odiaran internamente con mucha intensidad, pero no podían hacer nada mientras no lo vencieran en su propio terreno, no les quedaba más remedio que tragarse sus quejas. El péndulo del reloj retrocede. La historia, que siempre avanza hacia el futuro, se detendrá, así que nos sumergiremos en las profundidades del pasado. Aunque fue un período breve, sus efectos fueron fuertes y perduraron. Debemos conocer el pasado, pero conocerlo nos está prohibido. Lo que allí sucedió, es la verdad oculta tras la máscara. Así comenzó el nuevo volumen de Bleach, que se titulaba
Bleach. Arco del pasado. La introducción fue sin duda intrigante, y aunque los lectores se sintieron un poco frustrados porque la verdadera emoción llegó la semana siguiente, este arco argumental fue esencial para comprender muchas cosas. En esto coincidió la mayoría de los lectores. La primera persona en aparecer en este arco argumental fue el muy respetado vicecapitán Aizen. Entonces apareció su capitán, a quien nadie esperaba, un capitán Shinigami, y mucho menos el antiguo capitán de Aizen. Lo que causó una gran conmoción. Nadie se iba a imaginar que Shinji fuera el antiguo capitán de Aizen. Los capitanes anteriores fueron presentados uno por uno y todos eran familiares. Yoruichi Shimin, Shinji Hirako, Jinrei Kuchiki, Kisuke Urahara, RMJKRM el Toribashi, Rose. Urahara es presentado como el nuevo capitán de la 12ª División. A medida que se desvelaba el pasado de la Sociedad de Almas, todos los puntos misteriosos se explicaban, y Aizen planeaba uno por uno, todo ello para preparar bien la próxima guerra. Grand Line, Alabasta. En Rain Base, concretamente en cierto casino, Isou disfrutaba apostando, ya que era ciego y jugaba mucho con gente que lo veía como una víctima fácil. Llegó a Alabasta porque había oído que allí se encontraban sus dos juegos favoritos. Tiene muchísimos casinos. Esto significa mucho juego y mucha diversión. También tiene una tienda de arte. Y eso es lo mejor de todo. Desde su salida de los 4 mares y su separación de su amigo Miauk, Isou ha estado vagando de isla en el paraíso sin llamar la atención, pero tuvo suerte cuando oyó que hay muchos casinos en Alabasta, pero para su sorpresa, antes incluso de llegar a la isla arenosa, se da cuenta de que también hay una tienda de arte, porque sintió esa sensación familiar que le da el faro de la tienda de arte cada vez que se acerca a una isla que tiene una tienda de arte. Aunque estuviera ciego, podía sentirlo con mucha claridad. Pero en cuanto tocó tierra, oyó las conversaciones que se oían en la tienda de arte, lo que confirmó su presentimiento. Si no fuera ciego, ni siquiera tendría que viajar a la capital para ello. Podría obtener cualquier novedad el mismo día gracias a las tiendas que venden artículos de arte en abundancia. Pero oyó hablar de las nuevas series llamadas anime, así que se estaba preparando para hacer un viaje a Alubarna para verlas y también para leer las actualizaciones de Bleach que se había perdido. No tuvo oportunidad de verlos porque últimamente ha estado navegando todo el tiempo. Debido a la gran emoción que sintió, terminó rápidamente la última partida y salió apresuradamente del casino. Esta vez el objetivo era Alubarna, la capital de Alabasta. North Blue, Isla Fleabane. En los últimos meses, este hermoso reino ha cambiado mucho. Para empezar, ya no es un reino. Sí, ya no es un reino. La familia real abdicó hace 2 meses a la familia Trafalgar, y estos huyeron del reino. No hubo ninguna explicación, no hubo ninguna preparación, todo sucedió de repente. Cuando el caos estaba a punto de estallar en el reino y arrasar con todo, Rob, que era muy respetado en el reino, apareció y calmó la situación. Cuando anunció que el rey había descuidado sus deberes para con el reino y le pidió que interviniera para resolver este asunto, todos quedaron conmocionados, luego atónitos, y finalmente sintieron un gran odio hacia el rey anterior. ¿Qué significa que haya descuidado sus deberes en el sentido de la autoridad? Esto significa que cometió un error enorme que no pueden perdonarle. Pero, ¿en qué consiste este error? Nadie lo sabe. Cuando Rob nombró al mejor médico del reino, Trafalgar de Shris, como primer ministro, el gobernante, el pueblo no se opuso. Antes de hacerlo, Rob ya había expulsado a todos aquellos con ambiciones políticas para el reino. Solo quedaron personas honestas que deseaban vivir bien. A sus ojos, no había mejor persona que un médico que lo sacrificó todo para tratarlos durante los años de su reinado. La familia Trafalgar tampoco se opuso. Esta era la primera parte del plan de rescate de Fleabane. Tiene que ser la máxima autoridad si quiere llevar a cabo el plan con una tasa de éxito tan alta. Sí, Rob y Triss tienen un gran plan para salvar a Fleabane. La primera parte del plan consiste en asegurarse de que no haya variables que interfieran en la decisión. Por eso, la mayoría de las personas que Rob y Triss contrataron eran médicos jubilados o médicos en ejercicio, médicos que sabían lo que ocurría tras la hermosa fachada del país. Sí, el reino de Fleabane se convirtió en la nación de Fleabane, tal como sucedió en Lnel.
En los últimos meses, los vientos de cambio han soplado en los rincones de esta tierra blanca, la extracción de ámbar ya ha cesado y Rob ha creado otras áreas de trabajo más cómodas para los trabajadores cuyo sustento dependía del ámbar. Rob no fue llamado emperador del comercio en vano. Para lograr este enorme cambio, fue necesario controlar primero a la autoridad y, en segundo lugar, salir del control del gobierno mundial. Al igual que la nación Inbel en el pasado, bajo el liderazgo de Rob, la nación Flevance quedó fuera de la alianza de 170 países del gobierno mundial, por lo que no se encontraba entre los países en los que la agencia de manga invirtió en su nuevo mercado. Esta noticia no fue menos impactante que la explosión de una bomba nuclear. No todo el mundo tiene el valor de romper con el control del gobierno mundial. El único precedente en la historia moderna es la nación de Inbel, pero ahora Flevance le sigue. Los habitantes de Flevance quedaron conmocionados por esto, y el mundo también. ¿Qué significa escapar del control del gobierno mundial? Adiós a los honores celestiales, adiós a gastar su dinero en dragones celestiales, adiós a la opresión, la manipulación y la servidumbre. Eso es lo que significa escapar del control del gobierno mundial, pero también implica muchos peligros que sin duda causarán la aniquilación, aunque eso solo en una situación normal. Ahora Rob está detrás de Flevance, protegiendo a un yonko. Nadie se atreverá a atacar el territorio que alberga una tienda de arte. Todos esperaban una respuesta contundente del gobierno mundial, pero lo que sucedió fue aún más impactante. El gobierno mundial no dijo nada. Permanecieron en silencio todo el tiempo. De hecho, al gobierno mundial no le preocupaba este asunto, aunque desafiaba su autoridad, acogieron con satisfacción este cambio. Así que, en secreto, estaban agradecidos. ¿Quieres llevarte a Flevance? Adelante, puedes hacerlo. Si los 5 ancianos pudieran responder, esta sería su respuesta. Ni la gente de Flevance ni el mundo esperaban que el gobierno mundial guardara silencio sobre este asunto, pero Rob y Trish sí. ¿Y quién quiere un país muerto? Al hacerlo, Rob ha sacado una bomba de relojería de su casa y se la ha llevado a la suya. Por supuesto, serían más que bienvenidos. Con esto, Flevance se convirtió en el tercer país dependiente de Rob, después de Oara y Inbel. Rob estaba aumentando su poder poco a poco. El mundo no supo por qué el gobierno mundial guardaba tanto silencio al respecto, ni por qué la familia real abandonó un país tan rico como Flevance. Fue lo más extraño de la última década. Solo cuando la historia de Flevance aparezca en el manga saldrá a la luz la verdadera historia y todo se revelará. En ese momento, otro crimen contra la humanidad se sumará al interminable historial criminal del gobierno mundial. Cuando el gobierno mundial despierte y quiera defenderse, ya será demasiado tarde. El arrepentimiento no servirá de nada en ese momento. Capítulo 133. Después de un año. Enriqueciendo el mundo del anime. El tiempo voló mientras el mundo pirata se enriquecía con episodio tras episodio del anime, capítulo tras capítulo del manga, y todo ello sin un solo capítulo del manga de One Piece. En el último año, el ritmo del anime se ha convertido en la tendencia mundial. Sí, ha pasado un año desde que Rob empezó a mostrar anime popular de su mundo anterior. Durante el último año, han ocurrido muchos eventos que han hecho a Naruto más famoso. Y así hizo que Hunter se desmarcara del grupo. Y así se produjo el regreso de la gloria de One Piece como anime. Y un triste final para la primera temporada de Ataque a los Titanes. Todo esto sucedió en el transcurso de un año. Rob no rompió su promesa y siguió actualizando los episodios del anime cada semana. El último episodio de Naruto emitido hasta el momento es el episodio 52-104, que cubre los eventos del arco de recuperación de Sasuke, quien abandonó la aldea y se fue con Orochimaru, sin relleno. Y el último episodio de la popular serie Hunter hasta el momento es también el episodio 52-104, que abarca los eventos del legendario arco de las hormigas. En cuanto a Ataque a los Titanes, su primera temporada ya ha finalizado tras 13 semanas desde su estreno. Attack on Titan se mantuvo en la cima durante toda su emisión, superando a todas las series anteriores excepto a Hunter x Hunter, que le pisaba los talones. El mundo de los piratas ha cambiado mucho en el último año, gracias en gran parte al dueño de la tienda de arte, por supuesto. ¿Has oído las últimas noticias? ¿No? ¿Qué hay ahí? Regresará pronto. El manga de One Piece reanudará la publicación de sus capítulos esta semana.
Ah, sí, el anime ya ha llegado al mismo punto que el manga abarcó hace un año. Hombre, hemos estado esperando tanto tiempo, no puedo creer que ya haya pasado un año. Hombre, de verdad que prefiero el anime. Lo hemos disfrutado muchísimo este año, como nunca antes en mi vida. Estoy de acuerdo contigo, el año pasado fue el mejor año de mi miserable vida. Anime. Nunca pensé que existiera algo tan terrible en el mundo. ¿Cuándo vuelve la segunda temporada de Ataque a los Titanes? Echo mucho de menos a mi casa. Quiero volver a ver a Annie-chan. Creo que mi casa es la más genial. Su fuerza para matar titanes me hizo arrodillarme en adoración. Durante el último año he tenido sueños húmedos con ella. Realmente envidio a Eren. Ja. Chicos, vengan aquí, este cabrón dijo que tuvo sueños húmedos con mi casa. Maldito seas. ¿Por qué lo dices tan alto? Este tipo de conversaciones han sido frecuentes entre los aficionados al anime durante el último año. Otros personajes de anime no fueron menos populares que los de Ataque a los Titanes. Nami, Vivi e incluso personajes secundarios como Makino, Alvida, La Bella, Kaya y Miss All Sunday alcanzaron gran fama entre los fans de One Piece. Su representación en el anime difiere mucho de la del manga. Era como la diferencia entre 2D y 3D. La calidad de la pantalla 4K y casi 3D hacía que los espectadores vivieran al ritmo del anime mostrado como si fueran parte de ese mundo. A medida que los episodios del anime avanzaban semana tras semana, los espectadores se emocionaban cada vez más. Por supuesto, no todo fue positivo. El éxito del anime afectó un poco las ventas del manga de Bleach, que se reavivaron solo después del comienzo del sangriento arco de la Guerra de los Mil Años, que fue una locura según todos los indicios y causó un revuelo sin precedentes que aún continúa hasta el día de hoy. El manga de Heredero del Mundo ha continuado publicando sus capítulos semanalmente en todo el mundo durante el último año. Ha recibido grandes elogios de lectores de todo el mundo, pero también se ha visto afectado por el éxito del anime, por lo que sus ventas han disminuido. ¿Quién sabe si el gobierno mundial no lo anuncia? Nadie. Hasta el momento ha publicado 52 capítulos en su revista semanal. Sí, un capítulo es relativamente largo, no volúmenes como los de Bleach y One Piece. El último capítulo publicado causó una gran conmoción, ya que la historia llegó a la gran guerra que involucró al mundo entero, que se rebeló contra el rey de los gigantes. El año pasado se desató una batalla entre Rob y el gobierno mundial. No solo el manga del gobierno mundial publicaba sus capítulos cada semana, sino que Bleach ya estaba en pleno apogeo hacia su final. Ya se encontraba en las etapas finales de la sangrienta guerra de los 1000 años. Las sorpresas y los enfrentamientos que la gente del mundo pirata experimentó el año pasado con el manga de Bleach fueron tan grandes que fue imposible expresarlos todos a la vez. Nota del autor 1. Habrá un capítulo especial más adelante que retomará los eventos de Bleach y las reacciones a su alrededor desde la guerra de los Shinigami, después del arco argumental anterior, hasta ahora, así que no se preocupen, queridos lectores, no olvidaré nada. Solo estoy tratando de generar impulso. Nota de la autora 2. Tampoco olvidaré las reacciones al anime. Dedicaré capítulos especiales a los episodios más famosos de las 4 series. Ohara. Vamos Robin-chan, sigue corriendo hacia papá, sí, así, cuidado con caerte, bien, jajaja, eres la heroína de papá, de verdad que sí. Una niña pequeña con el pelo negro recogido en 2 moños corrió hacia su padre con una sonrisa radiante después de que él descubriera que ella lo estaba espiando por milésima vez este año. La tomó en brazos y la levantó con facilidad mientras ella reía feliz. Oto-san. Eres injusto. ¿Eh? ¿Por qué papá es injusto? Rob se divertía con las palabras entrecortadas de su hija. Ella se esforzaba mucho por aprender las palabras correctas para hablar bien en su primer año, una hazaña que ni el genio más brutal podría lograr. Eso, porque siempre me abrazabas, yo estaba detrás de la puerta y ni siquiera hacía ruido. Su voz infantil era como música celestial para los oídos de Rob. Es porque papá se siente atraído por mi hija cada vez que te acercas a mí, incluso si te escondes debajo de una piedra puedo sentirte. HMPH. Siempre me cuentas la misma mentira, ya no te voy a creer. ¿Por qué está enfadada mi Robin-chan? No te lo diré. ¿Estás seguro? Sus grandes ojos azules miraban astutamente a su padre. Cuando notó que su expresión se volvía más frustrada, agitó suavemente sus 2 pequeñas manos y dijo que solo estaba bromeando. No deseaba ver triste a su querido padre. Quería darte una sorpresa, la expresión de Rob mejoró al oír esto.
Su arma de juego, que tanto le frustraba, siempre funcionaba con su hija, así que ya no quería molestarla. Dime, ¿cuál es la sorpresa? Papá está listo para escucharla. No se lo digas, Robin. Cerca de la puerta de la habitación, se encontraba una mujer de belleza sobrenatural, con cabello plateado, piel blanca y el porte de una mujer madura. Su belleza se había acentuado en el último año gracias a una gota de sangre inmortal. Se había vuelto extraordinariamente hermosa. Esta era Olvia, la esposa de Rob y la madre de Robin. Ah. Oka-san. Pero Otto-san quiere saber, vamos, mi princesita, ¿puedes ignorarla y decirme, ¿acaso papá no es el mejor para ti? Una expresión de preocupación apareció en el rostro del pequeño Robin, lo que divirtió tanto a su madre como a su padre al ver la lucha de su hijo. ¿Qué? ¿Ya no quieres jugar con el pequeño Hancock? Sabes que soy la única que puede dejarte ir con Amazon Lily o dejar que el pequeño Hancock venga aquí a jugar contigo. No, Otto-san, no sea tan duro con su hijo, yo lo seré, yo le contaré la sorpresa. Oka-san, mis tías y yo nos estamos preparando para celebrar, basta, Robin, ven aquí. Al oír la voz airada de su madre, la pequeña Robin se puso tensa y se tapó la boca rápidamente con las manos. Tampoco quería enfadarla. Sabía que, hiciera lo que hiciera, por muy malo que fuera, su querido padre la perdonaría, pero su madre era distinta y, sin duda, la castigaría si hacía algo mal. Rob se quedó sin palabras ante esta escena, pero aún así podía sentir la ternura de su adorable hija incluso cuando estaba tensa. Ha crecido tan rápido en el último año. Aunque solo tiene 1 año y 2 meses, parece una niña de 2 años. Rob solía tratarla como el tesoro más preciado que existía y la mimaba siempre que podía. Pero Olivia, aunque le brinda todo su amor y cuidado, aún la amenaza con castigarla cuando se porta mal, incluso aunque ese castigo aún no haya llegado. Ese era su equilibrio precario. No quería que su hija se volviera débil en el futuro. Pero a Rob no le importaba, era inmortal. No importaba si su hija era débil o fuerte, él siempre estaría ahí para protegerla. Además, ella tenía 2 hermanos mayores que eran como sus guardaespaldas. Doflamingo y Rocinante. Estos 2 niños tienen 12 y 10 años respectivamente y se están volviendo más fuertes día a día bajo su riguroso entrenamiento. Fin del capítulo 133.